La lluvia cae del cielo. El ambiente está un poco tenso, pero esto sin dudas iba de la mano con este ambiente navideño. Noche de paz dicen, noche de amor dicen, pero no son más que mentiras para mí. Son las 11:58 de la noche. Los minutos pasan lentos pero de manera constante. Las agujas del reloj me recordaban a cada momento que pronto serían las 12, dando comienzo a la Navidad. Mi familia festeja en la mesa. Mi madre, una mujer ya mayor de edad, fue quien nos invitó a todos. A mi hermano, primos y tíos. Personas ya adultas con trabajos y familia. Los niños esperan ansiosos la llegada de la Navidad para recibir sus regalos y luego poder irse para vernos de nuevo el año próximo solo para recibir más regalos. Ya son las 11:59 y mi madre sacó la botella de alcohol para poder festejar. Se pusieron enfrente del reloj para empezar a hacer una cuenta regresiva que empezó desde el número 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! Ya pasaron 2 horas y media. El alcohol que mi madre había sacado de la heladera aún no había sido abierto. En el exterior se podían escuchar las gotas de lluvia golpeado contra el techo de la casa. Y alguno que otro fuego artificial. Pero, dentro de la casa donde me encuentro no se podía escuchar ningún ruido. Estaba en completo silencio. Era como si todos se hubieran ido a dormir. Y eso en parte era verdad. Las luces seguían encendidas pero los habitantes se encontraban profundamente dormidos. En un sueño en el cual nunca volverán a despertar. El sonido de la lluvia junto al de los fuegos artificiales eran perfectos para ocultar cada uno de los disparos que salían de mi arma cuando jalaba el gatillo. Y cuando los fuegos artificiales se acabaron solo hubo silencio. Un silencio tan hermoso, que disfrute hasta la eternidad. Tardé 1 hora en cortar todas esas extremidades para que entraran en las bolsas de basura. Otra hora y media para limpiar la sangre y bañarme. Apagué las luces de la casa y metí esas bolsas de basura dentro del auto. Voy por la carretera iluminando mi camino con las luces delanteras del vehículo. Casi nadie se encontraba en las calles. Solo uno que otro auto rondando por el lugar. La lluvia y la oscuridad de la noche daban un aspecto muy lúgubre al lugar. Después de conducir media hora por la carretera me detuve a la par de un bosque. Apagué las luces y bajé del auto. La lluvia no paraba de caer sin cesar e incluso empezó a llover más fuerte. Aunque no tuviera la luz del auto podía ver sin problemas pues la luz de las estrellas y el de la luna iluminaban mi camino. Me introduje en aquel solitario bosque y conmigo me levé aquellas bolsas junto a una pala. Caminaba recto para no perderme y así poder volver a mi auto con mayor facilidad. No le temía a los animales salvajes del bosque, ni siquiera le prestaba atención a la posibilidad de poder enfermarme por culpa de la fría lluvia. Detuve mi caminar cuando ya no era capaz de visualizar la carretera ni a los autos que pasaban por ese lugar. Realicé un agujero en el suelo lo suficientemente profundo como para que la tierra cubriera por completo a los trozos de carne dentro de aquella bolsa de plástico negro. El sudor de mi frente se camuflaba y se perdía con las gotas de lluvia. El esfuerzo físico fue más de lo que esperaba. Ya cuando cubrí el agujero con tierra decidí marcharme a mi casa. Regresé por donde vine y me subí a mi vehículo. Estaba completamente mojado y mis pies estaban manchados con barro. No es algo que me molestara pero se ve algo sospechoso así que cuando llegue a mi hogar lo limpiaré. O mejor lo haría al día siguiente, pues esta fue una noche agotadora y no pensaba en otra cosa más que en dormir. Me encontraba de regreso y al igual que antes lo único que iluminaba la ruta eran las luces delanteras de mi auto. Había uno que otro faro, pero su luz era demasiado débil como para darte cuenta de que esté prendido. La lluvia era tan fuerte que me era difícil ver por el parabrisas. Y aunque estuviera dentro del auto con las ventanas cerradas, podía sentir el frío de la noche. Al caer un rayo muy cerca de mi posición todo el lugar fue iluminado por unos breves segundos. Aquella luz fue tan fuerte que me cegó por unos momentos. Pero cuando pude ver nuevamente todo seguía igual.
Pero, esta vez no me encontraba solo en el auto. A mi par, en el asiento del conductor, se encontraba una persona sentada viendo al frente. Estaba vestido igual que aquel gordo que supuestamente trae los regalos a los niños en este día, solo que su vestimenta se veía sucia y estaba descuidada. El sujeto emitía un olor a putrefacción insoportable. Al principio me asusté pues eso no era normal, pero después de reflexionar un rato me relajé. Supuse que no era nada más que una simple alucinación provocada por el cansancio y que el olor a putrefacción era por culpa de los cadáveres que tenía antes en el auto y que ahora yacen en aquel bosque solitario. Así que simplemente seguí conduciendo ignorando a mi acompañante. Pero el tiempo pasaba y él seguía allí. Sentía como los segundos se transformaban en horas. Debía haber llegado hace rato pero aún me encontraba manejando debajo de la lluvia. El único ruido que podía escuchar era el de la lluvia cayendo sobre el techo metálico de mi auto. No escuchaba el motor pues este era opacado por la lluvia. Mi acompañante no decía nada, solo se quedaba en completo silencio. Ni siquiera podía verle la cara. Ese era un silencio perturbador y no relajante como el que sentía en la casa de mi madre después de asesinarlos a todos. Para eliminar ese silencio decidí prender la radio del auto. Pero, solo se lograba escuchar estática. Aún así la dejé prendida porque prefería eso antes de aquel abrumador silencio el cual me estaba volviendo loco. No pasó mucho tiempo hasta que la radio parecía haber interceptado alguna estación. Eran sonidos leves pero al menos era algo. Se lograban distinguir algunas voces distorsionadas. Pero mientras más avanzaba podía escuchar aquellas voces con mayor claridad. La primera voz que escuché fue el de una mujer preguntando: ¿por qué lo hiciste? Reconocí aquella voz al instante. Era la voz de mi madre. Después siguió una voz masculina, que preguntaba: ¿por qué lo hiciste? Era mi hermano. Y así siguieron sucesivamente pero con las voces del resto de personas que se encontraban en aquella casa a las 12 de la noche. Intenté apagar la radio para dejar de escucharlos, pero antes de poder apretar el botón de apagado aquel sujeto que estaba a mi par agarró mi mano e impidió que apagara la radio. Me sujetaba con tanta fuerza que me era imposible liberarme de él. Pero el problema no era ese sino las incesantes voces que no paraban de atormentarme. Respetan la misma pregunta todo el tiempo. Preguntaban por qué los había matado. Harto cerré los ojos y grité al aire que no fue mi culpa. Todo era culpa de mi madre desde aquel día hace 20 años, cuando mi padre murió. Mi madre no hizo más que alcoholizarse y maltratarnos a mí y a mi hermano. Y en vez de ayudarme colaboraba con mi madre para hacer mi vida miserable. Mis tíos y mis primos no eran más que simples cómplices que solo hacían la vista gorda. Por eso cuando cumplí los 18 me largué de allí. Y hoy después de 20 años ella me llamaba para decirme que ha cambiado, que ha ido a rehabilitación, que solo quería pasarla en familia, que dejara eso en el pasado. Pero nunca pude olvidarlo. Guardé ese resentimiento en mi interior hasta el día de hoy cuando por fin podría vengarme por mi propia cuenta. Y puede ser que mis sobrinos o el resto de personas que estaban en el lugar no tenían la culpa de nada pero eran testigos, no tuve de otra. No fue mi culpa. Fue ella. Ella tiene la culpa. Sentí como las voces se habían callado, que el sujeto que estaba a mi par soltó mi brazo. Cuando abrí los ojos él ya no estaba y en la radio solo se escuchaba estática. Me relajé, suspiré y me alivié de que todo se haya terminado. En las últimas noticias del día de hoy, un accidente ocurrió en medio de la ruta cuando un conductor se estrelló contra un árbol al desviarse del camino. Su nombre era Ariel Arriola y según amigos suyos él sufría de un trastorno de personalidad. La policía lo vincula con la desaparición de su madre y de otros familiares suyos. Estaba completamente mojado, a su par estaba escrito con carbón la palabra culpable.